no vamos a dar potencial ni se va a evaluar en el parcial, ¿sí? Y después, a eso más o menos de las 6 menos 10, dependiendo de cómo andemos, voy a mostrar los resultados del parcial. ¿De La acuerdo? semana que viene son, ¿no? ¿Cómo? La semana que viene es. Sí, sí, el segundo es la semana que viene. Sí. Sí, el último tema que entra es este. ¿De acuerdo? Bueno. Este en realidad el tema es muy, digamos, lo que podemos darle por lo que se dio es bastante rutinario. O sea, no hay ningún problema de que se pueda rendir. Entonces, el primer tema es la ley de Coulomb. La expresión es esa, es el módulo. En realidad es un vector. Nosotros lo vamos a usar como vector, pero calculando primero el módulo. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces, yo tengo dos cargas eléctricas. Pueden ser positivas o negativas. Si son del mismo signo, las cargas se repelen, como está dibujado acá. Y el módulo, ahí está dibujado como vector, pero el módulo es una constante K, que es 9 por 10 a la novena, con las unidades correctas, Q1, una carga, el valor de una carga en unidad Coulomb, Q2, la unidad Coulomb, y R es la distancia entre ambas. Básicamente es eso, es Coulomb. Lo que tienen que recordarse, por ejemplo, cargas de igual signo se repelen. Positivo con positivo se repelen. Negativo con negativo se repelen. Y cargas de igual signo se atraen. ¿Sí? Olvídense de eso, F1, 2. Nosotros lo vamos a llamar directamente F. Esa es la nomenclatura correcta, pero la vamos a obviar. Entonces, para que vean que en realidad es muy simple el tema, dice, el punto C, colocar una carga positiva en 2, 0. O sea, estaría acá, ¿no? Vamos a ponerle un color. Amarillo. Este punto 2, 0. 0 en Y. Y otra menos Q en 0, 2. O sea, 0 en X, 2 en Y sería esa. Vamos a darle un color rojo. Esas son las dos cargas que yo tengo. ¿Qué pasó? Bueno, obtener la expresión del vector resultante sobre una carga más Q colocada en 0, 0. Esa que está ahí. ¿De acuerdo? En el medio. Tienen que recordar esto. Esa es la expresión que tiene que usar. Acá lo que es fundamental es el orden. La presentación. Esto lo vamos a colocar para que se vea mejor más abajo. Entonces, yo sé que el módulo de la fuerza de Coulomb es el producto de una constante, que es 9 por 10 a la novena, el producto de las cargas dividido el cuadrado de la distancia. Y hay una regla de signo. La regla de signo es, cargas de igual signo se repelen. Quiere decir que estas que están en el horizontal van a estar sometidas a estas fuerzas. Una va hacia allá, que se repelen. No vamos a hacer tanto dibujo, vamos a directamente a usar las que donde me piden, y me piden ahí en el medio. ¿Sí? Esta sí la vamos a llamar, por ejemplo, F1. Pero
Algo pasa con el ratón. Bueno, esa la vamos a llamar F1. ¿Y a qué será igual F1? Piénsenlo mientras yo hago esto. Esa la llamo F1, que es debido a la acción entre la carga más Q, que está en 0, 0, y la carga más Q, que está en 2, 0. Entonces, F1, ¿a qué es igual? ¿Qué le parece? K, ¿por quién? Por el producto de las cargas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, más Q por, vamos a ponerlo todo. No le vamos a poner el signo porque yo ya le puse el sentido. Es Q por Q dividido la distancia al cuadrado. La distancia, ¿cuánto vale? Entre ambas cargas. 2 al cuadrado. Epa. O sea que esto, ¿a qué será igual? Sin números. Los pocos números que tengo. Un cuarto. Me quedó arriba. Un cuarto por K por Q cuadrado. ¿Está bien? Eso, lo que hice, ¿o no? Sí, está bien. 4 salió de 2 al cuadrado. Ya tengo la F1 y la F2 es carga de distintos signos, se atraen. Quiere decir que el sentido es para arriba. Por supuesto, si quieren, dibújenla. El se atrae significa esto, ¿no? Entonces sería así. Y en el otro, se repelen, sería así. Porque si no, así. Bueno, esa le voy a llamar F2. Este no era. ¿Y cuál es la expresión de F2 en módulo? ¿A qué igual el módulo de F2? En este caso. ¿No vale lo mismo que esto? ¿Qué les parece? ¿Eso está bien? Sí, el módulo vale lo mismo. Claro, sí, sí, el módulo. Yo no puedo poner el vector acá. Quiere decir que el vector fuerza resultante en el núcleo, ahí en el centro, es menos eso
más ¿está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es tan simple como eso. Esto no es nada complicado, digamos, es saberse esa formulita y entender que son vectores. Eso es lo único que tienen que recordar. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta. Dice, sobre los extremos de un segmento AB de 1 metro de longitud, se fijan dos cargas. Una Q1, ahora que tiene valores, ¿no? 4 por 10 a la menos 6 coulomb en el punto A y otra de más 1 por 10 a la menos 6 coulomb sobre el punto B. Ubicar una tercera carga Q sobre AB de manera que quede en equilibrio bajo la acción simultánea de las dos cargas. ¿Eso qué significa? Cuando yo coloco esta carga acá, supóngase que sea positivo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Un diagrama, lo que antes hacíamos de cuerpo libre. Todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. El punto C, el cuerpo de una carga ahora. Entonces, si esto fuera positivo, vamos a tratar de dibujarlo acá arriba. Si fuera positivo, vamos a tratar de ubicarnos el punto C ahí. Este sería el C. Entre A y C, ¿la fuerza va hacia la derecha o hacia la izquierda? Si la carga en el punto C es positiva. La fuerza, repito, debido a la interacción entre A y C, ¿va a derecha o izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Sería esa, por ejemplo. ¿Sí? Y debido a CB, ¿para dónde va? A la izquierda. Entonces tiene la expresión de las dos fuerzas, y lo único que tiene que hacer es conseguir que la suma de los dos vectores sea cero. ¿De acuerdo? Que sería ese dibujito que está ahí, ¿ves? Yo consideré eso, entonces tienen una fuerza para allá. ¿Cuánto vale? Vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a llamarle FCB, para que por ahí se entienda mejor. Y la fuerza FCB, ¿a qué es igual? Acá por Q1, que ya tengo los valores, por Q2, Q1, por Q2, dividido ¿quién? Eso es lo que no tengo, ¿sí? ¿De acuerdo? Dividido ¿quién? Esta distancia. La distancia entre las cargas. ¿De acuerdo? Y esa distancia la podemos llamar, por ejemplo, X1. X1. Entonces, ¿dividido quién ahora? X1 al cuadrado. Claro. Esto lo pongo así. Y de la misma manera que tengo una fuerza debido a la interacción entre A y C, que sería
Esto está mal, ¿no? Esto iría acá. ¿Está bien? Porque carga de igual signo se repelen. ¿Sí? Yo entre que estoy escribiendo, me olvido a veces, pero... Y la otra sería FAC, que también se repele. Entonces esta, para no ser lío con lo que escribí, vamos a tomarnos el tiempo. Esto iría acá. Y esta iría acá. Eso está bien. Hagamos el lío. Bueno, y entonces, esa que está ahí. Sería X2. Entonces, FCA, acá es igual. Con ese dibujito que tiene que estar, ¿no? Acá siempre estamos con lo mismo, con el antiguo sistema de referencia, con energía, los puntos 1 y 2, A, B, bueno. Este sería el FCA o FAC, lo mismo. Y ahora, ¿cómo sería? Esto, porque vamos a verlo. FCB, entre 6B, Q y Q2. Esta es Q. Y FCA, entre Q1 y Q2. Q1 y Q, perdón. Esta es Q. ¿Y la distancia cuál será? X2. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, está bien. Bueno, ¿y qué me falta? Me falta una condición. La condición que me falta, ¿cuál es? Que X igual a X1 más X2. ¿Y cuánto vale X? 1 metro. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna duda? Básicamente, les repito, es aplicar la ley de Coulomb, que es esta, en el cual K es una constante, 9 por 10 a la novena. Este es el producto de las cargas, si me las dan y si no me las dan, me darán otra cosa. Esta es la distancia entre las cargas. Entonces, acá me dan estas dos cargas, y en medio tengo una de manera tal que la fuerza ahí sea 0. Y bueno, si la fuerza sea 0, esta debe ser igual a esta. FCB igual a FCA. Esa es la condición. Y la otra condición es que 1mx2 vale 1 metro. Fíjense, por ejemplo, esta. Sí, supongamos que se puede anclar un protón al suelo. El protón es una carga positiva. O sea que, como siempre, tiene que ir dibujando. Vamos a tratar de hacerlo más o menos acá. Tengo el protón, que tiene una carga positiva.
y deseamos colocar directamente arriba otra. Bueno, supónganse que ustedes hacen el diagrama del cuerpo negro. Que la Tierra está acá, ¿no? La Tierra y estuviera a una distancia X, que es la que me están pidiendo, creo. Este está ahí, está fijo y quieto. No me interesa. Me interesa este, que está a una altura que no conozco. ¿Sí? Repito, no están apoyados en el piso, sino que, o sea, no están sobre el piso, sino que están uno en el piso y uno a una cierta altura. ¿Cuál será el diagrama de cuerpo libre del protón que está en el aire, digamos? Hay Va una a tener fuerza. el peso. ¿Cuál? El peso está, el peso está siempre, ¿sí? Y como son de la misma carga, se repelen. Quiere decir que entonces tengo una cosa así para arriba. El que va para arriba obedece a la ley de Coulomb. K, Q1, Q2 sobre R cuadrado, que acá sería H cuadrado. Y el peso es mg. Como son iguales, tiene una ecuación y de ahí calculan H. Como verán, digamos, por ahí se supone que ustedes ya saben lo anterior, para cosas básicas. Bueno, este es parecido. Dice, 4 cargas están colocadas en un cuadrado. Las cargas son, vamos a tratar de dibujar. Yo no quiero que vean con esto que todos son iguales. Lo único problema que pueden llegar a tener es en el cálculo. Dice, 4 cargas están colocadas en un cuadrado. Las cargas son 1, Q4 igual a Q. Lo que sí les digo, ya no se va a disculpar más el tema de los gráficos, pues ya, si no está el gráfico bien hecho, no se entiende y no se corrige. Q. Q1. Está ahí. Esto lo vamos a copiar. 1 igual a Q4. Está allá abajo. Q y Q. Q2 igual a Q3. Están ahí. Q. Q chica. Y Q. Bueno, entonces dice, la carga neta en 1 y 4, en 1 y 4, o sea, en cualquiera de los dos puntos tiene que ser 0, ¿sí? Entonces digo, bueno,
Supongamos que estas dos cargas son positivas. ¿Cuál será el diagrama? ¿Cuál será el vector representativo de la fuerza? ¿Se separan o se acercan? ¿Qué le parece? Si ambas tienen el mismo signo, pues son Se iguales. separan. Se separan. Por ejemplo, la manera más prolija de hacerlo es Es esta que voy a hacer ahora. Uno de los puntos. Y digo, bueno, se separan. Quiere decir que acá hay una fuerza hacia arriba y abajo hay una fuerza hacia abajo. Y supongamos que estas ambas sean positivas. Entonces, perdón, vamos a seguir con esta. Positiva con positiva. Se separan, ¿no? Quiere decir que ¿a dónde va? ¿A la derecha o a izquierda? Va para allá. ¿De acuerdo? La fuerza debido a la carga Q esta con respecto a esta carga. ¿Eso está bien? ¿Sí? Bueno, y entre esta y esta, también las tomo positivas. ¿Para dónde irá? Para arriba. ¿Sí? Bueno, y así tiene que ir jugando para ver si le da o no 0. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, este otro es casi igual al otro. 3 cargas se colocan en un semicírculo de radio 1. O sea que esto que está acá vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Este segmentito, cada uno es 1 metro. Una cuarta carga Q se coloca en distancia 2R. Quiere decir que si esto es R, si esto es R, vamos a anular, borrar este. Esto es R. Esto es R. ¿Y el otro cuánto vale? Entre el origen y la carga Q de la derecha. 2R. Perdón, sí, ahí dice R a 1, no me di cuenta, sí, vamos a ponerle valor. Este es 2 metros, ya sabemos. Este es 1, 1, 1 y 1. Bueno. Y todas las cargas son iguales. ¿Sí? Bueno. Entonces, Bueno, ¿cómo contesto eso si la carga se mueve? Que nosotros siempre asociamos el movimiento con una fuerza. Puede que la fuerza sea 0, pero si no es 0, se mueve. Y si la fuerza es constante, se mueve uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la fuerza. Es otra manera de que me pidan calcular la fuerza en Q, en una palabra. Entonces, como todas son del mismo signo, otra vez, 1, así. Entre esas dos cargas, la fuerza, ¿para dónde va?
Va en esta, ¿va para abajo o va para arriba? Para abajo, entonces será S. Y esa la vamos a llamar, para ahorrar todo ese F12, F23, lo que sea, la vamos a llamar F1. Se llama F1. Vamos a tenerlo listo. Otro conecito. Y F1. Acá es igual. En módulo. Acá por Q cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Por quién? Perdón, dividido por... ¿Cuánto? Esta distancia, ¿no? La distancia entre esta carga y esta carga. ¿Y eso cuánto vale? Esa distancia. Se saca por Pitágoras, ¿no? ¿No es raíz cuadrada de 5? ¿O no? Bueno, y vamos a poner un número, porque si no esto... 2,23. Ah, pero qué vivo que soy. Está elevado al cuadrado. Que sí que dividido, ¿cuánto? 5, ¿no? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5. Bueno, eso es F1. De la misma manera, este con este, me da una cosa así, una línea de acción, y la fuerza va para arriba, ¿no? Y esta fuerza la voy a llamar F2. Y F2, ¿a qué es igual? A F1, ¿no? ¿De acuerdo? Son iguales, el módulo. Sí, son iguales. Bueno. Y entre esta carga Q y esta carga Q, ¿qué hay? Repulsión. Será así. A ella la voy a llamar F3. Y vayan pensando que es igual F3. K por Q cuadrado dividido ¿quién? 9. La distancia al cuadrado. 3 está bien, pero al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descomponer F2 y F1, según X y según Y. ¿De acuerdo? Ahora, y después tengo que sumar todas las fuerzas según X, todas las fuerzas según Y, y obtengo la fuerza resultante, aunque sean las componentes. Ahora, ¿habrá resultante según el eje Y?
¿Qué les parece? No, no va a haber. No, porque el módulo es el mismo y el ángulo es el mismo. Y ahí según el eje X. ¿Sí? Tiene que calcular el ángulo, pero es, digamos, F2 coseno de alfa más F3 más F1 coseno de alfa. Una cosa como esa. ¿Está bien? Ahora, hasta ahí estamos claros. O sea, fíjense que en realidad estoy haciendo siempre lo mismo. Aplico la ecuación K, Q1, Q2 sobre R cuadrado, obtengo un vector y después tengo que recordar que es un vector. Lo tengo que considerar como vector. O sea que tiene proyecciones. Ahora, hago una pregunta. Ese protón o electrón, no me dice qué es, supongamos que es un protón, ¿se mueve? ¿Qué le parece? Sí, se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha porque hay una fuerza resultante. Aunque no la conozco, hay una fuerza resultante. Y en el momento que yo se está, digamos, una milésima después que se mueve, ¿puedo aplicar la segunda ley de Newton? Sí. Porque me dice que la fuerza resultante igual a m por a. Pero otro segundo después, ya tengo que hacer un cálculo nuevo. ¿Por qué? Porque cambió la fuerza resultante. ¿De acuerdo? O sea, si cambia la distancia entre las cargas, cambia la fuerza. Y si cambia la fuerza, tengo que aplicar de vuelta la ecuación. ¿Eso les queda claro? La fuerza no es constante ahí. En esa posición tiene un valor, en otra posición tiene otro. O sea, si uno dice, por ejemplo, ¿con qué velocidad, con qué aceleración se comienza a mover? Se puede calcular. ¿Con qué aceleración se sigue moviendo? Eso ya no se puede. Ustedes no se pueden. Hay que plantear ecuaciones un poco más complejas. Porque varía la fuerza. Si varía la fuerza, varía la aceleración. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno. Eso es parecido al tema del resorte. Si yo le pido, el resorte se está comprimiendo. En una posición dada, se puede calcular usando Newton. Pero una posición, no sé, un milésimo después, no se puede. Tengo que usar la misma fórmula, hacer otros cálculos, porque me cambió la fuerza. O sea, no puedo calcular la aceleración entre la posición de equilibrio y máxima compresión, porque no hay una sola. Hay muchas. Y en realidad, si uno hace el cálculo, es una sinusoide. Bueno, eso está. Bueno, este es igual, ¿no? Siempre, no sé si han dado cuenta, pero todos son iguales. En este caso, por ejemplo, entre esta y esta, entre la carga Q1 y Q3, ¿qué hay? ¿Atracción o repulsión? Atracción, quiere decir que el dibujo que tiene que hacer y grande es una cosa así. Y la llaman, por ejemplo, F, si quieren llamarle F13. Una manera sería esta. Si tienen ganas de escribir, sería F13. Y me dan las cargas, me dan la distancia, es una cuenta. Entre Q1 y Q2, ¿qué hay? Atracción, quiere decir que hay una cosa así. Y repiten lo mismo. Si le piden en ese punto, lo que tienen que hacer es descomponer y listo. ¿Sí? Como verán, les repito, como no han podido darle mucho más,
Esto es lo básico, pero en realidad es la primera unidad para una cosa que se llama física 2, que ustedes no la tienen, pero la idea es que aunque sea tengan una idea de estas cosas. Bueno. Entonces igual, como verán, todos son parecidos. Bueno, esta digamos, no hemos visto bien vectores, así que déjenla, pero recuerden una cosa. Si en esta que es más fácil, supóngase que según el eje X me da, por ejemplo, 10 newton, la fuerza resultante. ¿Cuál sería la expresión vectorial? Calculada, la fuerza resultante, calculada y expresada en forma vectorial. ¿10 qué? 10 en I. ¿Sí? Donde I, ¿se acuerdan? Es el versor, un vector de módulo unitario que indica el eje X. Si yo le doy una fuerza y le digo 10 en I menos 20 en J, es una fuerza que va 10 a la derecha en horizontal y 20 hacia abajo en el vertical. El I y J eran los versores que indicaban los ejes, I y J. Bueno, esto más o menos estaría. Y campo eléctrico. Lo que vamos a ver el campo eléctrico es parecido a lo otro, pero en realidad es todo un tema. Es una definición para ustedes. Es fuerza por unidad de carga. Y tiene dos maneras de usarse. Una manera es esta. Tengo una carga positiva. Y yo quiero saber si en este punto P hay un campo eléctrico. ¿Sí? Esa es la idea. Tengo un punto, una carga que me genera algo que se llama un campo eléctrico. Un campo vectorial es una asociación de vectores que responden a un elemento, en este caso, electricidad. Entonces, yo para saber si acá tengo un campo eléctrico, coloco por definición una carga crucero positiva. ¿Sí? Chiquitita. Y ahora, con esa suposición, digo, bueno, ahora que tengo una carga más Q y una más Q0. ¿Y estas cargas en sí se repelen? Sí, con una fuerza que se calcula por la ley de Coulomb. ¿Sí? Y eso está asociado a un campo eléctrico. O sea, lo que le quiero decir una cosa, tratando de escribir arriba, vamos a ir para abajo con esto. Cuando no se quiere ir, sí, lo voy a escribir ahí arriba. Bueno, la fuerza entre las dos cargas, acá es igual. Pero porque quedó enganchado el subíndice. Es K por Q por Q 0 dividido R cuadrado. ¿Está bien? Por lo que vimos recién. Esto sería la fuerza debido a Coulomb. Y si yo esto lo divido por la carga Q0, ¿qué obtengo? Obtengo K por Q dividido R cuadrado. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Bueno, y eso me da el campo eléctrico. ¿Sí? Cuidado que acá ya no es exactamente igual, que no vamos a hacer lío. Esto sería F dividido por 0 sería igual a eso, y eso es igual
a lo que se define como campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la práctica, ustedes tienen esto. Un sistema de eje. Y en el, por ejemplo, en cualquier lugar, acá. No vamos a poner siempre en el centro, acá. Acá tengo una carga Q. Y yo digo, bueno, yo quiero saber en un punto, por ejemplo, acá, ahora vamos a ver, cualquier lugar, ¿no? Una cosita así. Esto solamente para ubicar el punto, nada más, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacerlo todavía por las dudas. Ahí, debajo del eje. Yo quiero saber para dónde irá el vector campo eléctrico. En esta posición. Bueno, entonces, ¿qué hago? Coloco una carga de prueba que se llama, que es positiva, muy chiquita, que no altera para nada los cálculos. Obtengo una carga, inserto una carga Q0 así. Y supóngase que esta es positiva. Bueno, digo, por Coulomb, ¿qué hago? Las 1, amén del problema de cálculo, no importa, las 1, eso me da la distancia, ¿no? Entre las cargas. Y después digo, las cargas son iguales, del mismo signo, entonces ¿qué hace? Se repelen. ¿Sí? Por lo tanto, el sentido del campo eléctrico es así. Ese sería el vector campo eléctrico. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Lo único que hice fue, aplico Coulomb. Y básicamente la dirección del vector de la fuerza me da el campo eléctrico dividido por una constante. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ese sería el campo eléctrico. Y si la carga fuera negativa, bueno, ¿qué hago? Vamos a borrar esta, por la duda. Entonces, ¿qué tengo? Carga negativa y carga positiva. Según Coulomb, se atraen. ¿Sí? Entonces, el vector campo eléctrico va para allá. ¿De acuerdo? Y la ecuación que me permite calcular el módulo, E es igual, acá, se quedó enganchado el,
K por Q dividido R cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, esta carga Q genera alrededor un campo eléctrico. ¿El módulo del campo eléctrico cuál es? La constante K, el valor de la carga y la distancia que lo separa del punto en el cual yo quiero calcular el campo eléctrico. Queda claro que no hay un punto específico. Si yo decido, yo por ejemplo digo, con esta carga, bueno, ahora quiero saber si hay un campo eléctrico acá. Coloco una carga Q0 chiquita que es positiva. Bueno, según Coulomb, el vector va para ahí, ¿de acuerdo? Y ese es el vector campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es aplicar la fórmula sin la segunda carga, digamos. Es una manera, esto se usa para hacer estudio. Aunque a usted le parezca mentira, no sé si lo verán en algún momento, esto que le estoy diciendo es el principio de por qué circulan las cargas eléctricas en un cable. En un cable eléctrico, todo lo que ustedes tienen en sus casas, el movimiento de los electrones se produce debido a que se genera un campo eléctrico dentro del cable. Y esa carga acelera o frena las cargas y se genera la corriente, alterna o continua. Bueno, ustedes están en el inicio, esto nosotros lo damos física 2. Bueno, entonces, hasta acá es igual que Coulomb. Lo único que tiene que hacer es no calcular, no considerar la carga, por ejemplo, que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, esa es una manera. Hasta ahora la parte rutinaria. La otra parte que me interesa es esta. El campo eléctrico, por definición, es fuerza, lo que dijimos recién, fuerza debido a carga. Quiere decir que la fuerza es la carga por el campo eléctrico. Lo único que hice fue un pasaje de término, ¿sí? Ahora, esta es la parte conceptual del asunto. Supónganse, vamos a usar esto que está acá, con esta formulita, para ahorrar tiempo. Tengo este sistema de coordenadas, esto lo vamos a sacar todo. Vamos a hacer un limpio el dibujito. Vamos a usar este no lo vamos a necesitar. Entonces, supónganse que tengo un sistema, XY si quieren, y tengo una carga negativa que se viene moviendo. Y se viene moviendo, supónganse, vamos a hacerla fácil, con una velocidad así, hacia la derecha. ¿Sí? Y se encuentra, este sería más o menos una zona donde hay un campo eléctrico uniforme. Quiere decir que no cambia. En los ejercicios uno dibuja uno solo, pero en realidad lo que uno está diciendo es esto. En toda la zona en la cual se va a mover esta carga, ¿sí? Va a haber un campo eléctrico
E. E. Entonces, y este tiene una velocidad P. Y ahora volvemos a cinemática y a dinámica. Repito, tengo una zona, se viene moviendo un electrón con una velocidad V. Y se encuentra, es como pasar de una habitación a la otra. Pero en la otra habitación hay un campo eléctrico uniforme, hacia la izquierda, de magnitud E. Que sí que vale en todos lugares, vale lo mismo. Entonces, en estos casos, no puedo aplicar esta fórmula. Porque no tengo ningún dato de R ni nada, porque es a todo lo largo. Pero sí tengo esta fórmula. La que está acá, F igual a Q por E. Entonces, vamos a dejar el igual. No, vamos a buscar así. F igual. La carga es negativa. ¿Sí? ¿Y el campo eléctrico? ¿Cómo es? En este caso. Vamos a dejarlo así, a ver si lo hacemos más simple. Epa. Es cuando yo lo multiplico al vector E por un número negativo, ¿qué pasa con F? Queda Vamos a hacerlo. negativo. ¿Cómo? Vamos a hacerlo Queda con números. negativo. Por eso, por ahí con números se ve más fácil. Por ejemplo, menos Q igual a menos 2 coulomb, por ejemplo. Y E, ¿a qué sería igual E, por ejemplo? Un valor, 10, por ejemplo. ¿Qué unidad? Newton Coulomb. Sale de esa fórmula, ¿no? Si divido F, estado en Newton. Q, estado en Coulomb, Newton Coulomb. Cuando yo multiplico, ¿qué me da eso? ¿Qué signo me da? ¿Y qué valor? ¿A qué es igual F? Espere porque yo cometí un error acá. Hablando. Esto sería así, en ese ejemplo. ¿Está bien? Y si lo quiero poner bien, como debería ponerlo, sería así. El vector campo eléctrico va hacia el semieje negativo de las X, perdón. Porque está el versor Y. ¿Está bien eso? ¿O no? El Q es negativo, es un electrón. Menos 2 coulomb. Pero el campo eléctrico, que es un vector, va hacia la parte negativa. En este caso, menos 10 Newton Coulomb según I. Cuando multiplico Q por E, ¿me da positivo o negativo? Me da positivo. Quiere decir que esto me da 20 Newton según I. Lo que le quiero decir es una cosa. Si usando esta fórmula, si el protón, si es una carga positiva, un protón, el campo eléctrico y la fuerza van en el mismo sentido. No me cambia el signo. Para donde vaya E, no me importa, le cambia el sentido. En la misma dirección, pero otro sentido. Lo invierte en una palabra. Y si es un protón,
tienen el mismo sentido. Esto sí me interesa que lo sepan, porque este tipo de cosas son las mínimas que les podemos tomar para campo eléctrico. ¿Alguna duda de esto? Acá no hay mucho de electricidad, básicamente, es entender la fórmula esta, nada más. Bueno, siempre se me... Vamos a hacer un dibujito acá. Tengo una carga positiva. Esta carga positiva viene con una velocidad. Y entra en una zona donde hay un campo eléctrico que va hacia allá. Y este tiene una velocidad v. Tienen eso. Cuando se entra en la zona donde está el campo eléctrico, este protón se ve afectado por una fuerza. Y esa fuerza, como el protón es positivo, va en el mismo sentido que el campo eléctrico. O sea, va así. Sí, siempre, porque es una definición matemática. Cuando ustedes tienen a un vector, lo multiplican por un número positivo, lo que hacen es cambiarle el módulo, pero no el sentido, ni la dirección. Esto no hay mucho de física, esto es matemática. ¿Sí? Eso sería F. ¿Está bien? Hasta ahí. Y ahí empieza el uso de cinemática. Porque, ¿qué pasa con el protón? ¿Se acelera o se frena? Se frena porque la fuerza va en sentido contrario y tiene una aceleración. Y la aceleración se puede calcular por la segunda ley de Newton, que F igual a m por a. Esa sería digamos, un uso de lo que lo han visto hasta ahora, y lo más básico que uno puede tomarle de esto. Y si la carga fuera negativa, el vector fuerza se opone, va para allá. Por el uso de esta fórmula desde el punto de vista de la matemática, nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, el resto de los ejercicios que están acá son, esto es lo que les decía, ¿ves? Tengo una carga. Si la carga es positiva, experimento una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, una fuerza en sentido contrario. Y se puede aplicar cinemática o dinámica, pero recordando siempre que el campo eléctrico debe ser constante. Si no es constante, para ustedes no, porque si no, hay que usar una integración. Pero el concepto es el mismo. Bueno, y fíjense, por ejemplo, acá en el 2. Dice, en la figura se muestra un electrón que inicialmente se mueve hacia la derecha y penetra en una zona en la cual existe un campo eléctrico, que está acá. ¿Para dónde irá el vector fuerza? El vector fuerza es opuesto al campo eléctrico porque es un electrón.
Entonces va para allá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y se calcula Sí. con eso. El resto es siempre igual, digamos. Fíjense, por ejemplo, esto. Y de ese vamos a tomar cualquiera. Por ejemplo, este que está acá, ahí abajo. Un dipolo. ¿Qué tengo? Tengo una carga así, una carga ahí, una es negativa. Estoy diciendo uno solo, ¿no? Es esto después repetitivo. Esto es negativo. Y este es positivo. Dipolos son distintos signos. Y están en una zona que hay un campo eléctrico que dice ahí que va hacia la derecha. Entonces, como esta es una carga negativa, la fuerza que actúa sobre este punto, ¿va a la derecha o a la izquierda? ¿Qué les parece? A la izquierda. A la izquierda. Va para allá. ¿Y en el de abajo? ¿Para dónde va? Para la derecha. Para la derecha. Y ahora fíjense, me dan esta distancia. Piensen que esto fuera un ejercicio de estática. Y yo me paro ahí en el positivo. Me paro ahí. Y esta es la fuerza eléctrica, ¿no? Eso F, ya que es igual a Q por E, ¿no? Y me dan esto. Eso lo vamos a llamar L. Y esto que está ahí abajo, me dicen que es tita. Tita sería este. Espera. Vamos a usar el de abajo. Es lo mismo, ¿no? Ese que está ahí, es tita también. Estoy mirando el que está en el cuarto cuadrante, digamos. Entonces, el momento de esa fuerza que está ahí arriba, Q por E, el momento, piensen que esto fue un ejercicio de estática. ¿A qué es igual? El momento de la fuerza Q por E, carga eléctrica por campo eléctrico,
con respecto a ese sistema que hice yo. Acá es igual. A seno Pero- del ángulo por L por la fuerza. O sea, necesito la distancia perpendicular. La que me dijo recién, necesito eso, ¿sí? Y eso es L por seno del ángulo θ, ¿está bien? ¿De acuerdo? Quiere decir que el momento es igual a Q por E por L seno del ángulo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y ese es lo que se llama momento dipolar. Pero digamos, lo único que es nuevo para ustedes es esta formulita. Y que hacia dónde va, a derecha o izquierda. El resto tiene que aplicar los conceptos que saben de estática, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y esto más o menos así, corto, sería lo que ustedes tienen que saber de la parte eléctrica para rendir el parcial. ¿Les quedó alguna pregunta de esto? No, a mí no. Bueno, les digo una cosa, por las dudas, yo mañana a la 1 repito lo mismo para Junín, por la duda que a alguien le quedó alguna duda o algo, más o menos va a ser igual, pero por ahí de acá a mañana le surge una duda y me la pueden preguntar, ¿sí? Por supuesto pueden entrar porque es la misma dirección, pero es a la 1, mañana es de 1 a 4 más o menos, ¿sí? Gracias, Ramón. Bueno, falta más, hasta luego. Adiós. Ahora, ahora vamos a hablar ¿hay alguno que tiene alguna pregunta con respecto al parcial? Profe, ahora sigue para física 1. Sí, sí. Si nadie pregunta, yo le dije a otra chica 5:30. ¿Usted es de física 1? No, yo soy de física general. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Mientras no vengan los física 1, no hay ningún problema. No, preguntaba porque yo por mí no me quedaron dudas. Bueno, no, por eso le digo sí. Ahora en 10 minutos, 15. Por eso le digo, si hay alguno que quiera preguntar algo de lo que rindieron el parcial, que tienen alguna duda, y si no, bueno, terminamos por hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, adiós.
Hasta luego. Profesor, ¿cómo puedo saber cómo me fue? Y por eso le digo, estoy esperando que me consulte cuál es su... no, yo se puse las notas en el guaraní, ¿eh? Las Ah, puse sí, la el subí por ahí. domingo. Ah, ¿Cómo? está bien, listo. ¿Está en el guaraní? Sí, sí, sí. Profe, ¿y no puede mostrar la resolución más o menos para que nosotros lo corrijamos con lo que hicimos? Perdón, tenía desconectado el micrófono. Sí, sí, ahora la pongo. Espérenme un segundito.